En este mundo de la inmediatez, de lo visual, sobre todo del consumo, de lo superfluo, seguro que habéis visto muchos artículos, noticias en lo que lo más importante es el gráfico, más allá de las letras que ha escrito el autor, o incluso que nos intentan vender productos y para ello siempre nos ponen imágenes de gráficos y de ventas. Bueno, pues eso es lo que hoy vamos a intentar aprender a usar en matemáticas. Vamos a estudiar cómo se hacen gráficos estadísticos para luego poder usarlos en nuestra vida cotidiana. Vamos a ello, chicos. Entonces, en el tutorial de hoy vamos a estudiar los gráficos estadísticos, ¿de acuerdo? Bien. Los gráficos son otra forma de presentar los datos, ¿vale? Ahora habíamos visto las tablas, ¿vale? Pues vamos a ver otra forma de representar los datos para el estudio y análisis que complementan esas tablas, ¿vale? Las tablas de frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen de característico estos gráficos? Que son mucho más visuales que las tablas de frecuencia, están llenas de numeritos y a veces no son muy visuales, ¿vale? Vamos a ver, antes de ver los distintos tipos de gráficos que ya tenemos preparados, es importante saber que normalmente se utilizan para establecer los gráficos, los datos de la variable y la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? La f sub i de la tabla, la segunda columna. En algunos casos también se pueden utilizar los porcentajes. También se suelen utilizar los porcentajes, la columna h sub i con el símbolo de porcentaje. ¿Os acordáis que la vimos en el tutorial anterior? Vale. Por ejemplo, se utiliza mucho esto en el caso de los diagramas de sectores que veremos a continuación. Bueno, pues vamos a ver los distintos tipos de gráficos. El primero que vamos a ver es el diagrama de barras, ¿vale? El diagrama tiene dos ejes, el horizontal y el vertical. En el horizontal se pondrán los datos estadísticos y en el eje vertical lo que se ponen son las frecuencias absolutas o los porcentajes si queremos establecer el diagrama con porcentaje, ¿vale? Bien, pues en ese diagrama se representan los datos mediante barras que tienen como altura una altura proporcional a la frecuencia o al porcentaje. ¿De acuerdo? Ahí os estoy poniendo un ejemplo de diagrama de barras. Bien. Cuando los datos están organizados en intervalos, en vez de un dato en concreto es en intervalos, ¿vale? Las columnas se juntan y van seguidas una detrás de otra y entonces a esto se le llama histograma. Ahí tenéis otro ejemplo. Continuamos con otro tipo de gráficos. Polígono de frecuencias. Cuando al diagrama de barras unimos en esas barras los puntos medios superiores con una línea poligonal, entonces nos encontramos con un polígono de frecuencias. ¿De acuerdo? Ahí va otro ejemplo. Si no aparecen las barras, solo aparecen las líneas que unen los puntos medios, ¿vale? Entonces hablamos de diagrama de líneas. También tenéis ahí otro ejemplo. ¿Os va quedando claro, chicos? Seguro que los habéis visto los diagramas, los polígonos de frecuencia, los histogramas, ¿vale? Bien. A veces se conocen también como polígonos de frecuencia independientes. Seguimos. Más variantes sobre el diagrama de barras. Si sustituimos las barras por un dibujo que hace alusión a la variable, entonces nos encontramos con un pictograma. Ahí tenéis varios ejemplos también. ¿Veis? Bueno, depende de la variable, reciclado, árboles plantados, pues utilizamos unos pictogramas u otros, ¿vale? Importante, diagrama de sectores.
Es un gráfico en forma de círculo con sectores de cada uno de los datos. ¿Cuál es la amplitud del sector de cada dato? Tiene que ver con la frecuencia absoluta y esa amplitud se calcula con esta fórmula. Yo divido los 360 grados entre el número total de datos para saber cuántos grados se lleva cada dato y luego lo multiplico por su frecuencia absoluta. ¿Vale? También podríamos hacerlo multiplicando directamente 360 por la frecuencia relativa y esa sería la amplitud de cada uno de los sectores. Ahí tenéis un ejemplo de diagrama de sectores. ¿Hemos entendido cómo calcularlo? Vale. Y el último caso que os pongo es un ejemplo un poco más extraño, que es una pirámide de población que se usa mucho, sobre todo lo estaréis viendo mucho últimamente, con esto del COVID. Pues una pirámide de población no es más que un doble diagrama de barras. ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que normalmente en vez de tener las barras en vertical, las utilizamos en horizonte. Ahí va un ejemplo, o un par de ejemplos de pirámides de población. ¿Entendido? Vale. Importante. Los más importantes y los más usados son el diagrama de sectores y el diagrama de barras. ¿De acuerdo? Todos los demás son variantes sobre lo mismo, sobre el diagrama de barras. Así que el más importante, el que más se utiliza, es el diagrama de barras y también el diagrama de sectores, que es incluso más visual. Bueno, pues con eso terminamos nuestro tutorial sobre gráficos. Nos vemos en el siguiente, en el que empezamos a hacer ya cálculos de parámetros estadísticos. Hasta luego. Hasta el próximo. May the math be with you. Nos vemos por las aulas.